Durante la sesión anterior nosotros estudiamos cómo es que Pablo había recibido la mano derecha de compañerismo cuando fue a Jerusalén. Pedro mismo fue uno de los que le había dado la mano derecha de compañerismo. Y aún así cuando Pedro fue a visitarlo en Antioquía, Pablo se le opuso directamente. El pasaje que encontramos en Gálatas 2, empezando en el versículo 11, es uno de los pasajes más aterradores en todo el Nuevo Testamento, porque tenemos a dos apóstoles públicamente teniendo una discusión. Ahora, a nosotros se nos ha inculcado, no únicamente por nuestra cultura, sino también por nuestra iglesia, el llevarnos bien con los demás. Y si hay un desacuerdo, manejarlo en privado, para ver si podemos aclarar nuestras diferencias sin causar un tumulto. Así que es impactante para nosotros el encontrar una situación en donde el apóstol Pablo públicamente estaba confrontando al apóstol Pedro acerca de su falta de voluntad en vivir lo que él había creído. Es crucial para nosotros como creyentes que estamos creciendo en nuestra fe y en dependencia de Jesucristo. El vivir lo que creemos. El practicar aquello que nosotros consideramos como nuestra teología. Una cosa es creer el Evangelio, pero es algo diferente el preservar el Evangelio. Y es aún más diferente el aplicar el Evangelio a nuestra forma de vida. Especialmente en el caso de presión exterior. ¿Eres tú susceptible a la presión social? ¿Te importa lo que la gente piensa de ti? Una de las debilidades de mi personalidad es que me importa demasiado lo que la gente piensa de mí y consecuentemente eso afecta mis acciones. Sin embargo, es necesario para nosotros entender la verdad de cómo Dios nos salva, de cómo nos acepta y luego aplicarla al tratar a los demás en el cuerpo de Cristo. Estoy leyendo Gálatas 2, empezando en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Conforme leemos en el pasaje, nos damos cuenta que Pedro no tenía una diferente interpretación, ni una diferente teología en este caso. De hecho, Dios ha lidiado con Pedro de una forma muy directa y personal. En Hechos capítulo 10, cuando Dios quería que Pedro fuera el que le llevara el Evangelio a Cornelio. Él quería que Pedro viajara con gentiles a una casa de gentiles para comer con él y predicarle el Evangelio y verle salvo. Esto era una violación de las prácticas del Antiguo Testamento. Y aún así Dios, cuando Pedro estaba esperando ser alimentado y hambriento y orando, entró en un trance y Dios hizo bajar lienzos llenos de animales impuros y le ordenó levantarse y tomarlos y matarlos y comerlos. Y Pedro repetía, no, no, yo guardaré tu ley. Y Dios le estaba diciendo que ahora estaba en una dispensación diferente y que ahora se le permitía comer estos animales que eran formalmente impuros. Y que aplicara ahora la lección que había aprendido a través de esta visión. Que ahora él tenía que aceptar a los gentiles conforme ellos venían a la iglesia. De hecho, esta era su práctica. Cuando Pedro fue a visitar Antioquía, un área mayormente gentil, él empezó a hacer lo correcto. Él notó que los judíos y los gentiles se estaban aceptando entre ellos en el cuerpo de Cristo.
Comían libremente juntos, compartían la misma mesa en el partimiento del pan, tenían un sano compañerismo entre ellos. Pedro conocía la teología correcta y practicaba la teología correcta hasta que algunos del partido de la circuncisión vinieron al pueblo, clamando que ellos tenían autoridad de Jacobo de Jerusalén, un líder de la iglesia en Jerusalén. Y lo reprendieron por sus acciones, diciendo: tú mejor que nadie deberías de saber. Tú eres un judío. No deberías de estar comiendo con gentiles. Y en la gramática te puedes dar cuenta. Pedro es lento para retirarse. Lentamente, pero seguro, él se empieza a distanciar a sí mismo de otros creyentes gentiles, al grado de que ya ni siquiera se va a sentar en la misma mesa para comer junto con ellos. Tal vez tú no consideras el sentarte a la mesa con alguien como una expresión de compañerismo, pero si lo piensas por un momento, si piensas en los momentos cuando estás relajado, cuando la conversación está relajada, cuando estás dispuesto a expresarte en una comunión profunda con los demás, es realmente expresada en una comida juntos. Si alguna vez has estado enojado con alguien, tratando de tener una reunión en una comida, probablemente te acordarás de que no puedes disfrutar tu comida si la conversación es sobre un desacuerdo que hay entre los dos. No, el sentarse en la misma mesa y comer la misma comida es para mostrar comunión y compañerismo en unos con otros. ¿Recuerdas a Jesús comiendo con pecadores, deseoso de darles el evangelio? ¿Y si ellos creían en Él y confiaban solamente en Él? Él podía perdonar sus pecados. ¿Recuerdan cómo los fariseos estaban irritados por tal comunión? Pues Pedro era tan influyente que su elección de rechazar el compañerismo con los creyentes gentiles causó que otros creyentes judíos también empezaran a romper compañerismo con los creyentes gentiles, al grado de que ya solo iba a haber un Señor, pero 2 mesas, sin deseos de tener comunión con la comida o con el partimiento del pan. Ahora, ¿cómo se maneja esto? En muchos casos la respuesta es: bueno, vamos a hablar con ellos en privado. Tengamos una pequeña conversación privada. Vamos a traerlo de vuelta. Pobre hombre. La presión social fue demasiada. Le está faltando ahora el valor de sus convicciones previas. Un pequeño codazo le va a ayudar. Pero el problema es que ahora esto es una controversia pública. Todo el mundo sabe de esto, al grado de que está influenciando a todos los judíos en Antioquía. Así que este no es el caso en el que nosotros tenemos que ser de mente abierta. Este no es el caso en el que tenemos que mostrar tolerancia. Si el principio teológico es trivial, entonces puede ser magnánimo. Pero cuando la verdad del Evangelio está en peligro, ahí debes de permanecer firme. Y precisamente eso es lo que Pablo hizo. Confrontó a Pedro públicamente y lo humilló. Así es que le dice enfrente de todos: ¡oh! ¿Estás fingiendo que nunca acostumbraste a comer con los gentiles? Pedro, tienes aliento a jamón. Eres un hipócrita. Estás fingiendo que en realidad nunca creíste lo que tú y yo alguna vez acordamos que creíamos. Y esto es que todos nosotros hemos sido salvos por gracia a través de la fe aparte de las obras. Y que Dios ha aceptado a los gentiles de la misma forma en que Él nos ha aceptado a nosotros. ¿Y quiénes somos? Para ser más estrictos en nuestras políticas de aceptación que Dios mismo. Si Dios los ha aceptado, entonces nosotros tenemos que aceptarlos, bajo las mismas condiciones con las que Él los ha aceptado. Este dilema se resuelve más tarde en Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, en el cual el partido de la circuncisión pierde.
Ellos venían diciendo, tú debes circuncidarte para poder ser salvo. Tú debes de insistir a estos gentiles que obedezcan nuestras reglas de restricciones alimenticias. Y el concilio los callaba, diciendo, no vamos a requerir eso de ellos, vamos a tener una iglesia, vamos a estar unidos, creyendo que todos son salvos de la misma forma. Y no vamos a obligar a los gentiles a circuncidarse. Así que era necesario que Pablo confrontara a Pedro cara a cara. También tú debes de hacerlo, si se presenta el caso. ¿Recuerdas en la historia de la iglesia cuando Atanasio se levantó contra todo el mundo al confrontar a los arrianos y su herejía? ¿Recuerdas cuando Lutero se levantó contra el papado entero para decir solamente escritura? Esa es nuestra guía. Si llega este punto, si es la verdad del evangelio, si es la aplicación de cómo tú vivirías a la luz de la verdad del evangelio, tú debes permanecer firme, tú debes ser valiente, tú debes insistir en lo que acordamos que es la verdad. Escuche nuevamente, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. En otras palabras, era obvio que estaba mal. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es increíble lo hipócritas que podemos llegar a ser bajo presión social. Es increíble cómo es que podemos congeniar. Cómo es que permitimos que la presión social cause que cedamos y sucumbamos el valor de nuestras convicciones. E incluso podemos influenciar a otra gente sobre cómo actuarían. Porque Pedro era una persona muy influyente, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, entre toda la gente Bernabé, quien estaba involucrado como un misionero transcultural hacia los gentiles, con Pablo. Incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. No tenemos ni idea de lo influyentes que son nuestras acciones para los demás. No tenemos ni idea de que cuando actuamos de cierta forma, influimos a otras personas para que actúen de la misma manera. Incluso al grado de que un misionero hacia los gentiles no quiera comer más con ellos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si en realidad queremos alcanzar a la gente. ¿Estaremos deseosos de querer alcanzarlos a su nivel? ¿Vistiendo como ellos? ¿Comiendo con ellos? ¿Conviviendo con ellos sin tener que pecar? ¿O nos mantenemos a nosotros mismos de alguna forma superior a ellos? No, nosotros somos pecadores como ellos, salvos por gracia, salvos exactamente de la misma forma que ellos. Ninguno de nosotros guarda la ley perfectamente. No sé si tú escuchaste las noticias sobre Michael Phelps. El héroe, el modelo a seguir de todos los niños del mundo. El nadador famoso, ¿cuántas ganó? ¿14 medallas olímpicas? Lo cacharon fumando marihuana en una fiesta. Hay fotos en los periódicos del Reino Unido de esta mañana. Él puede tener tanta autodisciplina para negarse a sí mismo de cada placer en la vida para convertirse en el mejor nadador del mundo. Y aún así la depravación humana sale a relucir. La debilidad de un joven de 23 años sale a relucir. Y termina retirándose, perdiendo nuestra aceptación de la forma en que nosotros lo veíamos y su reputación queda arruinada. Todos somos pecadores delante de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que nosotros merecemos la salvación de Dios. Cada uno de nosotros es salvo por gracia. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, lo que estaba haciendo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles.
así como tú los tratas. Y luego dice la cosa más hermosa. Habla de ello primero en general y después lo aplica personalmente y luego universalmente. Él dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, su primer uso del término justificación en este libro significa que Dios no nos condena en su tribunal de justicia, que Dios nos declara no culpables. Y cuando Él nos declara no culpables, Él nos acepta completamente y nos trata como si fuéramos justos. El hombre no es justificado por lo bien que guarda la ley, eso es imposible. Él es justificado a través de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y luego Él lo aplica a Pedro y a sí mismo diciendo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Luego universalmente dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ninguno de nosotros puede guardar la ley lo suficientemente bien como para motivar a Dios a salvarnos. Ninguno de nosotros debería intentar decirle a Dios, permíteme probar mi lealtad a ti guardando la ley. Porque a cada uno de nosotros se nos demostraría que somos culpables conforme violamos nuestras propias conciencias y nuestros estándares e incluso los mismos estándares de Dios. Los acusadores de Pablo le dicen que este evangelio que él está predicando de justificación por medio de la fe nos lleva a una vida floja. ¿Para qué obedecer si Dios te va a perdonar gratuitamente? Y Él les dice, no obedecemos a Dios porque es que estamos tratando de motivarlo a salvarnos. Lo obedecemos porque Él nos ha cambiado y nos ha dado una nueva vida y una relación con Él y un nuevo deseo para agradarle. Escuchen estas palabras, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, lo cual era el caso, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Una idea muy tonta, él responde. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, en otras palabras, si trato de regresar a tratar de guardar la ley para motivar a Dios a reconocerme como acepto, transgresor me hago. Cada uno de nosotros, incluso como creyentes, vamos a continuar pecando y mostrándonos indignos del amor que Él ha mostrado por nosotros. Escuchen esto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Al identificarse con Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, dice, a través de Cristo he muerto a los requerimientos de la ley. Estos han sido cumplidos a través de Cristo mismo. Y esto es lo que me ha pasado. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El Pablo egoísta ha muerto. El que se justificaba a sí mismo ha muerto. Pero ahora vivo como una nueva persona. Él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no soy perfecto, él dice. Creí que era perfecto. Me creí a mí mismo superior al resto de los judíos, creyendo que era un fariseo entre fariseos. Perfecto al guardar la ley. Me he dado cuenta que entre más la trato de cumplir, más la desobedezco. Entre más trato de guardarme de no codiciar, más ganas me dan de hacerlo. Me encuentro a mí mismo siendo un transgresor de la ley, arrojándome solamente en la gracia de Dios, sabiendo que esta es la única forma en la que puedo ser salvo. Así que dice, me he unido a Cristo. Cuando creí en Él fui bautizado con su espíritu, tan identificado con Él que mi vida pasada ha muerto. Mi obligación de tratar de guardar la ley ha sido rota. Y ahora estoy vivo en relación con Jesucristo. Esta vida la vivo ahora
en renovación espiritual. La vivo en Cristo que habita en mí. Vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Eso suena como una creencia fácil? ¿Eso suena como vivir flojamente? No, él dice la gracia no nos lleva a tener una vida floja. La gracia lleva a la habilidad de obedecer con gozo. La gracia lleva a una vida de libertad, en obedecerlo a causa del amor que Él nos ha mostrado. Y nuestro deseo de mostrar ese amor de vuelta a Él. Él dice, yo no soy como Pedro, quien hizo a un lado la gracia de Dios. Él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si alguno de nosotros, por alguna posibilidad, pudiera haber sido salvo por ser bueno, por guardar la ley perfectamente, entonces Dios hubiera requerido ese estándar. Y Él nos hubiera salvado por nuestra propia justicia. Pero en su lógica, Pablo dice que si Cristo hubiera muerto sin sentido, hubiera sido la tragedia más grande en la historia del mundo, el que Cristo haya muerto por personas que se pudieron haber salvado a sí mismas. El hecho de que Dios haya mandado a su Hijo y le hiciera pecado en favor nuestro es una confirmación de que no hay otra forma de salvarnos y que ninguno de nosotros por sus obras pudo motivar a Dios a salvarnos. La muerte de Cristo era necesaria para salvarnos. Entonces ahora, ¿cómo vamos a vivir? Si llego a la conclusión de que Dios me va a salvar a través de la fe por gracia y sin obras, si esta es mi teología, ¿cómo es entonces que debo vivir? Yo debo de aprender a aceptar a cualquiera a quien Dios ha justificado de la misma forma. A lo mejor son de diferentes trasfondos culturales, de diferentes estratos sociales, de diferentes razas, incluso hasta de diferente género. Pero yo debo de aceptarlos santa, completa y totalmente bajo las mismas condiciones con las que Dios los aceptó. ¿Quién soy yo para sentirme como si fuera más santo diciendo, no puedo comer contigo? Que esto nunca suceda. Padre, enséñanos a vivir de acuerdo al valor de nuestras convicciones y a no sucumbir ante la presión social y a no convertirnos en hipócritas. Ayúdanos a apreciar la gracia con la que nos has aceptado y aceptar a otros a quienes tú también has aceptado por gracia. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.